Muy bien, en preparación para el sermón, y así puestos de pie, por favor, vamos a leer de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, si tienen sus Biblias. Y les va a ayudar, si tienen sus Biblias, especialmente estando en casa, es fácil distraernos, es bueno y nos ayudará a tener sus Biblias en sus manos y leerla y seguir la escritura al estudiarla. Lucas 12, les voy a comenzar a leer el versículo 22 en adelante. Es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, no estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hasta aquí en la lectura de la palabra. Así puestos de pie vamos a leer del Salmo 119, apropiándonos de una de las oraciones de David en este Salmo 119, y vamos a leer todos juntos, comenzando en el versículo 89 y terminando con el versículo 96, a manera de oración. Y al final del 96 digamos: en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Buscamos en nuestras Biblias el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. El versículo 9 de este pasaje nos enseña que el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro, el capítulo 5, y el versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero ¿cómo nos devora el diablo? Obviamente no nos muerde una pierna, no nos muerde un brazo. El diablo generalmente nos trata de devorar con tentaciones, por supuesto. Nos puede tratar de devorar con persecuciones. Algunos cristianos probablemente
a lo mejor los tienta, por ejemplo, a la borrachera. Algunos cristianos a lo mejor los tienta con drogas. Pero generalmente el diablo es muy astuto y trata de devorarnos con codicias, con envidias, con rencores, con enojos. Ahora, según estos versículos, en este contexto, el diablo nos quiere devorar con ansiedades, por sufrimientos, con pruebas de fuego. Y leyendo estos versículos 8 y 9, cuando el escritor, el apóstol Pedro nos dice que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, me recordó ese tiempo de la pandemia, el coronavirus. Es algo que está a nivel mundial, es una ansiedad a nivel mundial. Y el diablo sabe muy bien que puede aprovechar esta pandemia para devorarnos con la ansiedad. La 1 Pedro 5:7 es la mejor vacuna para prevenir esto. Este es el versículo que estamos estudiando, donde refiriéndose a Dios se nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya analizamos las palabras y las frases de esta gran promesa. Ahora vamos a comenzar a aplicarla. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Pero antes repasemos muy brevemente lo que hemos aprendido para los que no nos escucharon en los primeros sermones. De la primera palabra, la palabra echando todas nuestras ansiedades sobre el Señor, notamos que el apóstol Pedro se refiere al salmo que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y aprendimos que la ansiedad es como una carga muy pesada. Y tenemos que deshacernos de esa carga, de esta ansiedad. Tenemos que echarla sobre el Señor porque estamos en peligro de caer, estamos en peligro de tropezar con esa carga tan pesada que nos aplaste y nos haga lentos en la cristiandad, por así decirlo. Entonces, tenemos que deshacernos de esa carga. De la frase, toda vuestra ansiedad, aclaramos que hay ciertas ansiedades que no podemos echar sobre Dios. Por ejemplo, tú te robaste un dinero de tu mamá, tomaste unos pesos, estás muy preocupada porque piensas que tu mamá sabe ya, se dio cuenta y te va a descubrir. Y tienes esa gran preocupación, esa ansiedad, esa angustia. Bueno, esa angustia, esa preocupación no la puedes echar sobre Dios. Tienes que confesar tu pecado que robaste y restituir ese dinero a tu madre. Otra clase de ansiedad que incluimos aquí es la ansiedad de cosas imposibles. Leímos en Lucas 12, el versículo 25, que el Señor nos enseña que por más que nos afanemos, no podemos cambiar nuestra altura. Medimos ciertos metros y centímetros, pero no podemos, por más que nos afanemos y estamos muy preocupados, no podemos crecer. Pero en tales casos, sí podemos echar nuestras ansiedades secundarias a Dios. Por ejemplo, estamos tan chaparros y tan feos que tenemos la gran ansiedad que ninguna señorita se va a querer casar con nosotros. Entonces, podemos echar esa ansiedad sobre Dios. Pero debemos aceptar nuestra altura y nuestro físico que el Señor nos da. Otra clase que mencionamos aquí son las ansiedades por cosas de nuestra imaginación. Podemos imaginarnos que estamos contagiados del virus, podemos imaginarnos que nos van a recortar el trabajo. Esas ansiedades, más que echarlas sobre el Señor, las debemos resolver, ejerciendo nuestro dominio propio, nuestra valentía, nuestra fe, siguiendo la fórmula de Filipenses 4, del versículo 6 al versículo 8, y haciendo lo que podemos, yendo con el doctor, ¿estamos contagiados sí o no? Hablando con nuestro jefe, sinceramente, voy a tener trabajo para cuando termine todo eso. Y así resolvemos esas ansiedades. Pero aparte de eso, toda nuestra ansiedad aquí del versículo, echando toda vuestra ansiedad, incluye toda clase de ansiedades que pudiéramos tener. A lo mejor es por dinero, a lo mejor es por salud, algo crónico que tenemos. A lo mejor es por un problema familiar o algo en el trabajo, o remordimientos del pasado, un trauma, o por el futuro, puede ser. Todas esas ansiedades sí podemos echar sobre el Señor. De la frase sobre Él, notamos, por supuesto se refiere a Dios, pero el apóstol ha hablado en estos versículos acerca de Dios como un Dios soberano,
un Dios fiel, que es el Dios que nos dice que es el Dios de toda gracia y de todo poder. Entonces podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, sobre Dios, con mucha confianza, sabiendo que Él controla todo, Él está sobre todo, Él puede todo, Él es muy fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y por supuesto, lo mejor, esto lo hace por pura gracia, por pura misericordia, no porque nosotros lo merecemos. La última frase del versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros, aprendimos que cuidado aquí no se refiere a cuidarnos o guardarnos. Más que eso, la palabra se refiere a que le importamos, que nos ama. Y aprendimos que nos ama, que le importamos a Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama en Cristo, como dice la última frase de la epístola, nosotros estamos en Jesucristo, Él nos ve en Él, y por eso le importamos. Muy bien, ya aprendimos el texto en sí, las palabras y las frases. Pasemos a las enseñanzas prácticas, y voy a tratar de ser muy práctico. El versículo nos manda, Dios nos manda, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero, ¿cómo hacemos esto? Por supuesto, y lo tengo que decir porque ha pasado en la cristiandad en los últimos años, hay algunos predicadores materialistas que dicen, escríbanme su problema, escríbanme su ansiedad en un papelito, y pónganlo en un sobre junto con unos dolaritos, unos pesitos, y yo voy a orar por su necesidad y Dios va a resolver su problema. Muchos de estos, desafortunadamente, ya hay de esos predicadores tan materialistas que prostituyen el Evangelio. Pero así no es como nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios. Sabemos, y yo creo que podemos decir, un cristiano de kinder, por así decirlo, sabe que echamos nuestras cargas sobre Dios orando, encomendando nuestra causa a Él, como nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 4. Pero a veces pasa que con la ansiedad y otras cosas que vamos a ver, pensamos, el Señor no está recibiendo esta carga, algo me pasa, hay un problema aquí. Y a lo último, en esencia, no sabemos cómo echar nuestra ansiedad porque no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. Tenemos que confesar eso, y el apóstol Pablo lo confiesa en Romanos 8, que tenemos esa debilidad, que no sabemos qué decir, cómo orar al Señor. Y es muy cierto. Y vamos a ver algunas cosas muy básicas, pero muy prácticas sobre esto, de cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios. En primer lugar, echas tu ansiedad orando en nombre de Cristo. Echas tu ansiedad, tu preocupación a Dios, orando en nombre de Cristo. Esto es de lo más básico, pero lo tengo que mencionar, que oras en nombre de Cristo no es que mecánicamente, artificialmente, al final de tus oraciones dices, en nombre de Cristo Jesús, amén. No se trata de decir esta frase como una abracadabra, que tenemos que decir esto, y si decimos esas palabras exactamente, entonces Dios nos tiene que contestar. No se trata de eso. Que oramos en nombre de Cristo significa que esperamos, pedimos, rogamos, que Dios nos conteste por lo que Cristo hizo por nosotros, por las virtudes de Cristo, para su gloria. De eso se trata. No oramos pensando que Dios va a respondernos porque somos más o menos buenos o nos esforzamos un tanto en la cristiandad, pero oramos al Señor que nos responda por las obras de Cristo, por las victorias de Cristo. Ahora, esto es tan básico, hermanos, pero muchos cristianos lo olvidamos, ¿cierto o no? Y el diablo se aprovecha que los cristianos queremos orar en nuestros nombres, por nuestros méritos. Ahora, por supuesto, nunca terminaríamos nuestras oraciones con nuestros nombres. Te pido estas cosas en nombre de Paco Orozco. Amén. Por supuesto, no nos atreveríamos a decir eso. Pero sí pasa, ¿verdad? Que creemos que Dios nos va a escuchar porque leímos la Biblia. Dios nos va a escuchar porque ofrendamos. Dios nos va a escuchar porque no nos portamos tan mal como el vecino.
O Dios nos va a escuchar porque compartimos 5 folletos. Y pasa. Sé sincero contigo si no te ha pasado esto. Pasa si un día fallas en tu programa de lecturas. Fallas y eres impaciente con tu esposa. Entonces crees, Dios no me va a escuchar. ¿Y qué es lo que sucede? No echas sobre Dios tus ansiedades, porque esas cosas están sobre tu conciencia y a través de la semana el diablo te las recuerda y a lo último tú piensas, voy a orar cuando esté bien con Dios, cuando yo haga todo bien, voy a orar en mi nombre. No lo dices, pero lo que está pasando. Por supuesto nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos, hemos sido ásperos con nuestras esposas, con nuestros niños. Por supuesto, nos arrepentimos de todas esas fallas. Claro que sí. Pero hermanos, nosotros echamos nuestras ansiedades por los méritos de la vida perfecta de nuestro mediador, Cristo Jesús. No dejes que el diablo, no permitas que el diablo no te deje orar y echar tus ansiedades, haciéndote pensar, cuando tú estés 100% bien con Dios, cuando tú seas un cristiano al 100%, entonces vas a poder orar por esta ansiedad. No. Siempre, arrepentidos por supuesto, venimos y oramos por los méritos de Cristo. Y el diablo nos puede decir, pero esto es crónico, Paco. Lo has hecho muchas veces. Y contestamos, pero yo vengo en nombre de Cristo. No vengo por mi justicia, no vengo por mis victorias. Yo vengo en nombre de Cristo. De eso se trata, muy importante. En primer lugar, echas tu ansiedad orando en nombre de Cristo. Si quieres apuntar un versículo ahí, puedes apuntar Juan 14:14 o Daniel capítulo 9 y el versículo 18. Pero en segundo lugar, echas tu ansiedad sobre Dios orando específicamente por tu ansiedad. Orando específicamente, particularmente, claramente por tu ansiedad. Hay quienes oran por sus ansiedades, por sus preocupaciones, pero de manera muy general. Con reverencia lo digo, por supuesto. Padre Celestial, te pido por mis problemas, tú sabes cuáles son, en nombre de Cristo Jesús, amén. Oh, Padre Celestial, te pido por mi problema familiar, estoy muy triste, ayúdame, amén. Muy general. La Biblia nos enseña a orar por peticiones específicas. Hay una historia de un rey de nombre Ezequías y un gran problema, una ansiedad cuando lo invadieron los asirios. Sennacherib llegó, mandó sus embajadores, mandó su demanda, su guerra, en la guerra y nos dice la palabra de Dios que Ezequías tomó las cartas de los embajadores asirios, las llevó, se postró y oró al Señor con esas cartas. Esto, Señor, es mi problema. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de que venía tras el Señor y los discípulos y gritando y rogando que tuviera el Señor piedad de ella? ¿Se acuerdan de esa mujer? Y los discípulos le dijeron, Señor, ya que calma, que se vaya esta mujer. El Señor le contestó a la mujer que no era de darse los alimentos de los niños a los perrillos, y ella le dijo, pero los perrillos a veces comen de las migajas, las morunas que se les tiran abajo de la mesa. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué le pidió la mujer? ¿Cuál era el ruego de la mujer? Tengo un problema muy familiar y qué pena, y ayúdame en este problema. No. Específicamente le dijo, Señor, tengo una hija que está endemoniada. Hay unos casos, no sé si ustedes se han fijado y a veces pensamos por qué pasó aquí. Vienen unos ciegos al Señor y le dicen al Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. ¿Se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo les dice a los ciegos, ¿qué quieren que yo haga? ¿Se acuerdan? Pero nosotros es de lo más obvio, esta gente está ciega, todos saben que están ciegos, nuestro Señor Jesucristo saben que están ciegos, y les pregunta, ¿qué quieren que yo haga? Claro,
Ellos quieren recibir la vista, quieren ver. Pero ¿por qué el Señor les pregunta qué quieren que yo haga? Porque el Señor quiere que de nuestros labios, nuestro corazón, de nuestra mente específicamente, le pidamos lo que queremos. Por eso, es parte de eso. Entonces, muy importante, hermanos, que cuando oremos y echemos nuestra ansiedad sobre Dios, específicamente, digamos nuestro problema, nuestra angustia, dile al Señor, Señor, nadie sabe, pero yo tengo mucho miedo que me contagie del virus. O dile, Señor, yo estoy muy ansiosa por mi boda. Es en agosto. ¿Se va a acabar esto? ¿Voy a poder tener una boda? Señor, ten piedad de mí. Tú sabes lo que significa esto para mí y para mi novio. O Señor, estoy traumada por la prueba, el examen en cálculo integral. Yo no le entiendo ni papa. La Lana a lo mejor sí, y Leonardo también, pero yo no le entiendo ni papa. Enséñame, ayúdame, ten piedad de mí. Tengo miedo, voy a perder. Específicamente, dile al Señor de tu ansiedad. Muy bien, echas tu ansiedad sobre Dios, orando específicamente por la ansiedad. En tercer lugar, orando con fe. Orando con fe. Esta es otra cosa tan básica, fácil de decir, pero muchos cristianos tropiezan aquí. Y a veces tropiezan porque piensan que Dios los escucha solo si tienen mucha fe. Tienen un gran problema, entonces piensan, yo necesito mucha fe para que Dios me conteste en esto. Y el diablo los convence y les dice, Dios no te va a escuchar, necesitan mucha fe. Y el diablo les recuerda el versículo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el diablo cita versículos a nuestra conciencia, a los cristianos en especial, y nos dice, pero pida con fe. Tú no tienes fe, no, muy poquita fe, o casi nada de fe. Tienes muchas dudas. Y aquí dice, no dudando de nada. Así que ni pierdas el tiempo. Pídele al Señor por esta angustia, este problema tan grande. Bueno, aquí tienes que tomar en cuenta que no hay ningún cristiano que tenga fe al 100%. Ningún cristiano en todo el mundo tiene una fe perfecta. Ningún cristiano tiene una vida en la cristiandad 100% libre de dudas, libre de fallas. No, es imposible. Esto es hasta que estemos en el cielo. Cuando Santiago nos dice que pidamos con fe, no dudando nada, no nos pide lo imposible. Lo que quiere decir es que confiemos completamente en el Señor. Hay una ilustración de esto que escuché hace muchos años, muy sencilla, que creo que es muy apropiada. En el béisbol, nosotros le vamos al equipo de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, en nuestro caso, nosotros le vamos a los Naranjeros de Hermosillo. Si estamos en un juego de campeonato final contra, por ejemplo, los Tomateros de Culiacán, nosotros vamos a echarle porras a los Naranjeros, sin duda alguna, a los Naranjeros, somos de Hermosillo. No dudamos para nada que nosotros somos naranjeros de corazón. Y aunque no estemos en el estadio, vamos a estar en nuestra casa viendo el partido de béisbol con con ropa anaranjada. De eso se trata aquí. Oramos sin dudar, quiere decir que le vamos al Señor, no le vamos al diablo. Oramos sin dudar, quiere decir que pensamos y sabemos que para Dios no hay nada imposible, que Él es soberano, que Él ganará la victoria. Oramos sin dudar, pensando que Dios nos ama. No dudamos de eso. No dudamos que nos recibe por Cristo. Creemos que es poderoso para ayudarnos. De eso se trata aquí. Y otra cosa muy importante es que se trata de orar con fe, pero no fe al vacío, ni es fe en nuestra fe en nosotros. No sé si ustedes han escuchado de personas, yo tengo mucha fe en mí, tú puedes, y tú, así como yo tengo fe, tú tengas también en ti mismo. Y va. No se trata de tener fe en nuestra fe. Y no se trata que esto de la oración y echar nuestra ansiedad sobre Dios y que se resuelvan las cosas,
dependa del poder de nuestra fe, del poder de nuestra confianza psicológica, algo que nosotros pudiéramos producir de nosotros mismos. Se trata del objeto de nuestra fe. Se trata de orar con fe en Cristo, en sus promesas. Se trata de orar con la fe que Dios nos ha dado. Entonces, oras, tienes un gran problema financiero, ora con fe. El Salmo 23, el Filipenses 4:19. Tienes un problema con tus hijos, ora con fe. Hechos 2:39, 1 Corintios 7:14. Oras con fe entonces en Dios, en su palabra, en sus promesas. Oras con fe en Cristo, con la fe que Dios te ha dado. De eso se trata aquí. Y al final, por supuesto, todos oramos como el padre que trajo a Cristo a su hijo lunático. ¿Se acuerdan que le dijo al Señor? Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y así todos nosotros. Señor, yo creo, yo tengo fe. No al 100%, pero yo sí creo que tú me amas en Cristo. Yo creo que tú eres soberano. Yo creo que tú eres fiel. Yo creo que tú eres el Dios de toda gracia. Yo creo que tú eres el Dios de poder. Te pido por esta ansiedad. Y específicamente diría al Señor, tu ansiedad. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Según yo, esto es muy, muy difícil. Según yo, esto es imposible. Pero yo vengo con la fe que tú me has dado en Cristo. Y las promesas que tú me has dado, las traigo aquí. Contéstame. De eso se trata esto. Entonces, hermanos, echas tu ansiedad sobre Dios orando con fe. En cuarto lugar, orando con humildad. Orando con humildad. Ya notamos esto, el pasaje es el contexto de la humildad. El versículo 5 nos dice, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, es obvio que no vamos a orar con soberbia. Es obvio que nosotros no vamos a pedirle al Señor echar nuestras ansiedades sobre Él, nuestras cargas sobre Él, demandando una solución inmediata con soberbia y que Dios nos conteste ya. Por supuesto que no. Sabemos como cristianos que Dios no nos debe nada a nadie. No está bajo ninguna obligación de respondernos a ninguno de nosotros. Por supuesto, no podemos orar como el fariseo orgulloso de Lucas 18, ¿se acuerdan? Yo no soy como este. Yo cumplo con mis deberes, yo ofrendo, yo ayuno, yo soy mejor que los demás. No. Por supuesto que no vamos a orar así, no vamos a echar nuestras ansiedades sobre Dios así. Vamos a orar, echar nuestras ansiedades sobre Dios con humildad. Ya estudiamos algo de esto al principio de nuestros estudios. Lo que quiero recalcar aquí es que oremos con un verdadero espíritu de humildad. Y eso en sí resuelve nuestra ansiedad. Porque lo último, la ansiedad es tener orgullo, tener soberbia. Y todo se va a resolver cuando aprendamos a ser humildes. Pero más de esto en unos puntos, en unos segundos. ¿Cómo tenemos humildad, ese espíritu de humildad al orar? Bueno, en la práctica esto se hace, número 1, reconociendo que merecemos todas las miserias y tristezas del mundo. Nosotros merecemos todas las miserias, todos los dolores, todos los problemas, todas las tristezas del mundo. El salmista lo dice, lo leímos del Salmo 103, y esto es verdad. ¿Has llegado tú a ese punto de reconocer y poder decir, no ha hecho conmigo conforme a mis iniquidades? No ha hecho conmigo conforme a mis iniquidades, ni me ha pagado conforme a mis pecados. Esto es muy cierto. Dime, piensa,
¿quién de nosotros merece no padecer ninguna enfermedad? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros merece no padecer el virus? Ninguno. Ninguno puede levantar sus manos y decir, Señor, yo no merezco eso. ¿Quiero saber quién soy yo? ¿Qué he hecho por ti? Por supuesto que no. Absurdo. ¿Quién de nosotros merece tener una esposa virtuosa? ¿Quién de nosotros merece tener un esposo piadoso? ¿Quién de nosotros merece tener un hijo piadoso? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros puede decir, yo no he pecado, yo he hecho mucho por el Señor, yo he logrado vencer todas las tentaciones, yo soy el mejor cristiano, yo merezco una esposa virtuosa? ¿Quién de nosotros? Ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros merece mucha prosperidad, mucho dinero aquí, abundancia en este mundo? ¿Quién de nosotros realmente merece eso? Claro, ninguno de nosotros. ¿Somos tan pecadores? ¿Le hemos fallado tanto a Dios? ¿Somos tan flojos en las cosas de Dios? ¿No lo adoramos como debemos? Por supuesto que no merecemos. Todo lo contrario. Merecemos todas las cosas malas que nos pasan. Y más. El Señor no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Él ha sido muy misericordioso. Entonces, echar nuestras ansiedades, orando con un verdadero espíritu de humildad, se trata de reconocer que merecemos todas las miserias y tristezas del mundo. También, número 2, se trata de reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y para su plan eterno. La voluntad de Dios, pase lo que suframos, es lo mejor para nosotros y para su plan eterno. Aquí pueden apuntar 1 Pedro, el capítulo 3 y el versículo 1 Pedro, el capítulo 3 y el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O también pueden apuntar 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es otro de los secretos de la cristiandad real. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, si tú quieres que yo cargue con esta cruz de este esposo tan malo, tan negligente, tan borracho, adelante. Señor, si quieres que cambie de carrera, cambie de ciudad, adelante. Señor, si es para tu gloria que yo sufra este virus, adelante. Por supuesto, nunca ha habido hombre en toda la historia con tanta tristeza, tanta ansiedad como Cristo a la hora de la cruz. Con mucha razón. La ira de Dios caería sobre él, sería castigado en nuestro lugar. Estaba tan triste que les dice a sus discípulos, estoy tan mal hasta la muerte. Y se sentía tan angustiado que nos dice la Escritura que un ángel tuvo que venir a consolarlo, a fortalecerlo. Es increíble. Pero por supuesto tenemos que entender el contexto de Getsemaní. Pero ¿cómo venció su tristeza? ¿Cómo venció su ansiedad nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué oró? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta ansiedad, puedes orar tú. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el meollo del asunto. A lo último, estamos ansiosos, nerviosos, preocupados, porque no se está haciendo conforme a nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que no suframos. Nuestra voluntad es que tengamos más dinero. Nuestra voluntad es tener una esposa virtuosa.
Nuestra voluntad es tener un esposo muy inteligente, muy rico, muy bueno. Nuestra voluntad es tener una familia muy linda, con buenas calificaciones y los niños muy obedientes. Esa es nuestra voluntad. Lo que hay que hacer es creer que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad, que Él es más sabio que nosotros, que Él sabe la historia desde el principio hasta el final, de nuestras familias y de todas las familias del mundo. Él sabe lo que necesitamos. Aunque nosotros no lo entendamos entonces, aunque nos duela mucho, aunque no sepamos el final, nosotros debemos decir como Cristo, no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la humildad que necesitamos. En último lugar, debemos orar con un verdadero espíritu de humildad, y esto se hace reconociendo que cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier tristeza no se compara con los sufrimientos de Cristo. Nada de lo que suframos, ninguna ansiedad, ninguna preocupación, ninguna tristeza se compara a lo que Cristo nuestro Señor sufrió por nosotros. Lo acabamos de decir y lo sabemos. Nadie sufrió la ansiedad, la tristeza, los dolores del Señor, lo que Él sufrió en Getsemaní. Y más lo que Él sufrió en el Gólgota. La tortura de los romanos. Tal vez hemos visto dibujos o películas sobre nuestro Señor Jesucristo y cómo fue torturado y lo que hicieron y los azotes. La realidad fue más cruel. Y la verdad es que nosotros en el año 2020 no entendemos la vergüenza de la cruz. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos una cruz como colgada en el cuello y de oro, plata o metal y se nos hace bonita. Pero sería imposible eso sería una locura, una necedad para un judío traer una cruz colgada en su cuello en los primeros siglos. Porque la cruz en ese tiempo era la cosa más vergonzosa, más horrible. Era el castigo más doloroso, más vergonzoso que existiera. No se compara, pero imagínense usted trayendo colgado aquí una silla eléctrica o una jeringa con un veneno una jeringa con el veneno que usan para en nuestros días en algunos países para castigar con la muerte a los criminales por grandes crímenes. Sería absurdo usted no lo hiciera. En ese tiempo, para un judío, una cruz era el lugar más vergonzoso, más cruel que pudiera pensarse. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió la vergüenza de morir en una cruz que era reservada para los peores criminales de su tiempo. No podemos imaginar eso. Pero a lo último, todo eso es, por así decirlo, físico. Y muy doloroso y vergonzoso, sí. Pero ninguno de nosotros se va a imaginar lo que quiso decir nuestro Señor con Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la agonía más fuerte, más horrible, más terrible de la historia del universo. ¿Y por qué lo sufrió? No porque él hizo algo malo, por supuesto que no. Y esto es lo que nos lleva a la humildad. Pensar, Él sufrió eso por mí. La ira de Dios cayó en Él por mi culpa, por mis mentiras, por mi borrachera, por mi flojera, por mis pecados, por mí. Él que merecía lo mejor del mundo, no lo recibimos, lo rechazamos y lo crucificamos. Y esto lo hizo por mí. ¡Qué humildad! Entonces, ¿quieres humildad? La respuesta está en la cruz. Ve a la cruz, ve a Cristo, ve su paciencia, ve su amor, su compasión, su misericordia. Ve su sumisión a la voluntad de Dios.
Dios mediante, después vamos a terminar con este tema. Pero si alguien te pregunta, ¿de qué se trató el sermón? Le puedes contestar, bueno, de la vacuna contra la ansiedad. Y si te preguntan, ¿y cuál es la vacuna contra la ansiedad? Le puedes contestar, que echamos nuestra ansiedad sobre Dios. Y si te preguntan, ¿y cómo le echamos nuestra ansiedad a Dios? Le puedes contestar, bueno, echamos nuestra ansiedad sobre Dios orando en nombre de Cristo, orando específicamente por la ansiedad, orando con fe y orando con humildad. A Dios mediante vamos a terminar este tema después. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.